Los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento a menudo consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Concluyen que el pacto dado en el Sinaí representa una era, una dispensación en la historia de la humanidad en la que la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Pero debido a que el pueblo fracasó en vivir según las demandas de la ley, Dios, dicen ellos, puso en rigor un nuevo pacto, un pacto de gracia por medio de los méritos de Jesucristo. Esta entonces es su comprensión de los dos pactos, el antiguo basado en la ley y el nuevo basado en la gracia. Por más que esta visión sea común, está equivocada, porque la salvación nunca fue por la obediencia a la ley. El judaísmo bíblico desde sus inicios siempre fue una religión de la gracia. Y el legalismo que Pablo estaba confrontando en Galacia era una perversión no solamente del cristianismo, sino también del Antiguo Testamento mismo. Los dos pactos no son una cuestión de tiempo, sino que reflejan las actitudes humanas. Representan dos diferentes formas de intentar relacionarse con Dios, que se remontan a los comienzos, a Caín y Abel. El antiguo pacto representa a aquellos que, como Caín, erróneamente dependen de su propia obediencia como medio de agradar a Dios. Y en contraste, el nuevo pacto representa la experiencia de aquellos que, como Abel, dependen completamente de la gracia de Dios para hacer todo lo que Él ha prometido. Hoy hablaremos de los dos pactos. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central de hoy es muy corto, pero está en Gálatas 4:26 y dice: Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Muchos consideran que la interpretación que Pablo hace de la historia de Israel en Gálatas 4, que veremos a continuación, es el pasaje más difícil de su epístola. Eso se debe a que es un argumento sumamente complejo que requiere un conocimiento amplio de las personas y acontecimientos del Antiguo Testamento. Pero como muchos no estudian el Antiguo Testamento, ¿cómo pueden comprender el Nuevo? Y el primer paso para entender este pasaje es tener una comprensión básica de un concepto del Antiguo Testamento que es crucial en el argumento de Pablo, y es el pacto. La palabra hebrea traducida como pacto es berit, y aparece casi 900 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a un contrato vinculante, un acuerdo o tratado. Y durante miles de años, los pactos han jugado un papel integral en la definición de las relaciones entre personas y naciones en todo el Cercano Oriente. Los pactos a menudo involucraban el sacrificio de animales como parte del proceso de hacer, literalmente, cortar un pacto. O sea, degollar animales simbolizaba lo que ocurría con la parte que fallara en guardar las promesas y obligaciones pactadas. Mira lo que comenta el doctor Hans Larondel. Él dice así: desde Adán hasta Jesús, Dios se relacionó con la humanidad, por medio de una serie de promesas de pacto que se centraban en un redentor venidero y que culminaban en el pacto davídico. Dios le prometió a Israel, cuando estaba en el cautiverio babilónico, un nuevo pacto más efectivo en conexión con la venida del Mesías davídico. Sí, este comentario arroja mucha luz, pero vamos al primer pacto. Vamos a verlo, y para eso debemos trasladarlo al comienzo de la historia, al Edén. ¿Y cuál era la base del pacto original de Dios con Adán en el jardín del Edén antes del pecado? Aunque el matrimonio, el trabajo físico y el sábado eran parte de las cláusulas generales del pacto de la creación, el punto central era el mandato de Dios de no comer del fruto prohibido. La naturaleza básica del pacto era
obedece y vivirás. Con una naturaleza creada en armonía con Dios, el Señor no requería lo imposible. La obediencia era la inclinación natural de la humanidad. Sin embargo, Adán y Eva escogieron hacer lo que no era natural y con ese acto no solamente quebrantaron el pacto de la creación, sino que también hicieron que sus cláusulas fuesen imposibles para los seres humanos, ahora corrompidos por el pecado y la inclinación hacia el pecado. Dios mismo restauraría la relación que Adán y Eva habían perdido. Hizo esto al establecer un pacto de gracia basado en la promesa eterna de un Salvador. Y allí tenemos la primera promesa, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa del Evangelio en la Biblia. ¿En qué parte de este versículo ves una vislumbre de esperanza, de la esperanza que tenemos en Cristo? Resulta que más tarde Dios estableció un pacto con Abraham. ¿Y qué promesa les hizo? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Vamos al Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora mira las promesas iniciales de Dios a Abraham. De paso, Abraham no era judío, Abraham era un gentil. O sea que el Evangelio llegó primero a una persona gentil. Las promesas iniciales de Dios a Abraham conforman uno de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento. Estos versículos están llenos de la gracia de Dios. Es Dios, no Abraham, el que hace las promesas. Abraham no había hecho nada para ganarse o merecer el favor de Dios, ni tampoco hay indicación de que sugiera que Dios y Abraham de alguna manera hayan obrado juntos para crear este pacto. Dios hace todas las promesas. Y en contraste, Abraham es llamado a tener fe en la certeza de la promesa de Dios. No una fe endeble, sino una fe que se manifiesta cuando él deja su familia extendida a los 75 años y se marcha a la tierra que Dios le prometió. ¿Requiere fe o no requiere fe? ¿Qué harías tú? Y después de 10 años de esperar que naciera el hijo prometido, Abraham le hace algunas preguntas a Dios. ¿Sabes? A menudo es fácil glorificar a Abraham como el hombre de fe que nunca tuvo preguntas ni dudas. Sin embargo, la Escritura señala un cuadro diferente. Abraham creyó, pero también tuvo preguntas en el camino. Su fe era una fe en crecimiento. Como el Padre en San Marcos 9:24, Abraham básicamente le dijo a Dios en Génesis 15:8, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en respuesta, Dios, en su gracia, le aseguró a Abraham la certeza de su promesa al hacer un pacto formal con él. Ahora, lo que hace que este pacto sea tan sorprendente no es el hecho de que Dios haga un pacto con Abraham, sino el grado al que estuvo dispuesto Dios a descender con él para hacerlo. A diferencia de otros gobernantes del antiguo Cercano Oriente, que se mostraban reticentes a la idea de hacer promesas vinculantes con sus súbditos, Dios no solamente le dio su palabra a Abraham, sino que al pasar simbólicamente entre las partes de los animales degollados, puso su propia vida como garantía. Por supuesto, en última instancia Jesús dio su vida en el Calvario para hacer realidad su promesa. Y ahora unas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son algunas de las áreas en las que ahora debes avanzar por fe y creer en lo que parece imposible? ¿Cómo puedes aprender a seguir aferrándote a las promesas de Dios, pase lo que pase?
Pablo ahora usa una historia del Antiguo Testamento para enfatizar el punto crucial de la salvación. Y es la historia de Agar e Ismael. El lugar de Agar en la historia del Génesis está directamente relacionado con el fracaso de Abraham en creer las promesas de Dios. Y como esclava egipcia en el hogar de Abraham, Agar probablemente llegó a ser posesión de Abraham como uno de los muchos regalos que Faraón le dio a cambio de Sara. Un acontecimiento asociado con el primer acto de incredulidad de Abraham en las promesas de Dios. Mira la reacción en cadena. Y después de esperar durante 10 años a que naciera el hijo prometido, Abraham y Sarai seguían sin hijos. Y Sarai llegó a la conclusión de que Dios necesitaba su ayuda y le dio a Agar a Abraham como concubina. Y aunque resulta extraño para nosotros hoy, el plan de Sarai era bastante ingenioso, porque según las costumbres antiguas, una esclava podía servir legalmente como madre de alquiler para su ama estéril. Así Sarai podía considerar como propio a cualquier hijo que naciera de la unión entre su esposo y Agar. Y aunque el plan surtió efecto, no era el hijo prometido por Dios. Y en esta historia, amigos, tenemos un poderoso ejemplo de cómo, al enfrentar circunstancias desalentadoras, aún un gran hombre de Dios tuvo un desliz en su fe. Y Abraham le suplicó a Dios que aceptara a Ismael como su heredero. Y el Señor, por supuesto, rechazó esa oferta. El único elemento milagroso, por decir así, en el nacimiento de Ismael fue que Sara estuviera dispuesta a compartir su esposo con otra mujer. No hubo nada fuera de lo común en el nacimiento del hijo de esta mujer, un hijo nacido según la carne. Pero si Abraham hubiera confiado en lo que Dios le había prometido, en vez de permitir que las circunstancias vencieran esa confianza, nada de esto habría sucedido y se habría evitado mucho dolor. En contraste con el nacimiento de Ismael, mira las circunstancias que rodearon el nacimiento de Isaac. Génesis 17, versículos 15 al 19, nos dice así. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y ocurrió el milagro. Les nació un niño a esa edad. Porque Dios, amigo y amiga, es el Dios de los milagros inesperados, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las imposibilidades posibles. Y cuando dice algo, siempre dice la verdad. Por eso quiero hacer una pausa aquí y decirte: si Dios te dice los muertos nada saben, no pienses que sigue viviendo. Si Dios te dice sábado, no leas domingo. Si Dios dice todo ojo lo verá, no pienses que viene en forma secreta. Si la salvación es por la gracia, no pienses que por tus méritos las obras. ¿Sabes por qué? Si este libro lo dice y Dios lo dice, Dios siempre dice la verdad. Pregunto, ¿en qué sentido tu falta de fe en las promesas de Dios te ha causado dolor más de una vez? ¿Qué decisiones puedes tomar que puedan ayudarte a fortalecer tu capacidad de confiar plenamente en las promesas de Dios? Bueno, ahora encontramos a Agar en el monte Sinaí. Qué curioso. ¿Te suena conocido ese nombre? Dios deseaba compartir la misma relación de pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí que compartió con Abraham. Y de hecho existen similitudes entre las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12, 1 al 3 y sus palabras a Moisés en Éxodo 19, porque en ambos casos Dios enfatiza lo que hará por su pueblo. No les pide a los israelitas que prometan hacer algo para obtener sus bendiciones. Más bien deben obedecer
como respuesta a esas bendiciones. Dice Dios, si diereis oído a mi voz. Esa expresión está muchas veces en la Biblia. Las palabras de Dios no implican justificación por obras, no amigos, al contrario. Él deseaba que Israel tuviera la misma fe que caracterizó la respuesta de Abraham a sus promesas, por lo menos la mayor parte del tiempo. Si la relación de pacto que Dios le ofreció a Israel en el Sinaí es similar a la que le dio a Abraham, ¿por qué Pablo identifica el monte Sinaí con la experiencia negativa de Agar? Escucha, es que en el pacto de Sinaí, este tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundante gracia de Dios, que fue tipificada en los servicios del santuario. El problema con el pacto del Sinaí no fue de parte de Dios, sino que fueron las promesas fallidas de su pueblo, vez tras vez. Y en vez de responder a las promesas de Dios con humildad y fe, los israelitas, por el contrario, respondieron con confianza propia. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y después de vivir como esclavos en Egipto durante más de 400 años, 400 años es mucho tiempo, ellos no tenían un concepto verdadero de la majestad de Dios, ni de su magnitud, de su propia pecaminosidad. Y de la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, resulta que ahora los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras. Jesús vino a corregir eso. Por eso el apóstol Pablo dice que Agar simboliza el Sinaí, en el que ambos revelan intentos humanos de obtener la salvación por las obras. Y Pablo no está afirmando que la ley dada en Sinaí era mala o que fue abolida. No. Está preocupado por la comprensión legalista errada de la ley por parte de los Gálatas. Quiero leer lo que dice un comentador. Dice lo siguiente: en vez de servir para convencerlos de la absoluta imposibilidad de complacer a Dios por medio de la obediencia a la ley fomentó en ellos una determinación profundamente arraigada de depender de recursos personales para complacer a Dios. Y así la ley no sirvió a los propósitos de la gracia de llevar a los judaizantes a Cristo. Más bien, le cerró el paso a Cristo. Esto comenta el doctor Palmer Robertson. Amigo y amiga, el breve esbozo que hace Pablo de la historia de Israel tenía la intención de contrarrestar los argumentos de sus oponentes, que afirmaban que eran los verdaderos descendientes de Abraham y que Jerusalén, el centro del cristianismo judío y de la ley, era su madre. Los gentiles, afirmaban ellos, eran ilegítimos. Si deseaban llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo, primero debían convertirse en hijos de Abraham, sometiéndose a la ley de la circuncisión. Y la verdad, dice Pablo, es justamente lo contrario. Esos legalistas no son hijos verdaderos de Abraham, sino hijos ilegítimos como lo fue Ismael. Y al colocar su confianza en la circuncisión, estaban dependiendo de la carne como lo hizo Sara con Agar y como hicieron los israelitas con la ley de Dios en el Sinaí. No obstante, los creyentes gentiles eran hijos de Abraham no por ascendencia natural, sino de manera sobrenatural, como Isaac. ¿Captas tú la esencia del Evangelio? ¿Qué enfrentarán los verdaderos descendientes de Abraham en este mundo? Gálatas 4, 28, 29. Dice así: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que ser un hijo de la promesa le trajo a Isaac no solamente bendiciones, sino también oposición y persecución. Mientras que el comportamiento de Ismael podría no parecer muy grave para nosotros hoy, revelaba la hostilidad más profunda involucrada en una situación en la que el derecho de primogenitura estaba en juego. Y aquí entra otro elemento importante en el plan de salvación. Pero recuerda que muchos gobernantes de la antigüedad intentaban asegurar su posición eliminando a potenciales rivales, incluyendo a hermanos.
Y aunque Isaac enfrentaba oposición, también disfrutaba de todos los privilegios de amor, protección y favor que recibía por ser heredero de su padre. Y como descendientes espirituales de Isaac, no deberíamos sorprendernos cuando sufrimos dificultades y oposición hoy en día. Así ha sido con todos los hijos de Dios. Incluso, debo decir, dentro de la misma familia de la iglesia, gente que se opone y nos hace la guerra. Pregunto, ¿en qué sentido has sufrido persecución, especialmente de parte de quienes están más cerca de ti por causa de tu fe? O hazte esta pregunta difícil. ¿Podrías ser tú culpable de perseguir a otros por la fe de ellos? Piensa en eso. Y ahora, para finalizar, unas citas inspiradas y después unas preguntas de reflexión. Y esto está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 341 y 342, y nos dice así. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que, mediante la fe y el amor, se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Qué hermoso comentario. Amigo y amiga, en tu caminar con el Señor, ¿se parece más al del antiguo pacto o del nuevo pacto? ¿Cómo puedes notar la diferencia? ¿Cuáles son algunos de los problemas de tu iglesia local que están causando tensión en el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera se están resolviendo esos problemas? Aunque puede ser que seas víctima de persecución, ¿de qué manera puedes asegurarte también de no ser tú el que persigue? A veces somos tan radicales en nuestra posición y queremos que todos piensen como yo pienso. Y eso se da especialmente en iglesias donde hay miembros de diferentes nacionalidades. Conocí una que tenía 42 nacionalidades. Y en lugar de buscar la unidad y aquellos puntos que pueden favorecer la obra de Dios, cada uno, por decirlo así, jalaba para su lado. Oh, en mi tierra se hace así, en mi tierra se hace de esta manera. Y a veces somos tan centrados, queremos que se haga, y a veces nos volvemos perseguidores por el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra. Amigo y amiga, somos compañeros de peregrinaje. El único que merece toda la honra y la gloria es Dios. Y Jesús nos dio este manual para que seamos guiados por este manual y no que sigamos lo que a nosotros nos parece, como hizo Sara, como hizo Abraham tristemente y como hizo Ismael. Pregunto, ¿dónde está la línea divisoria, la delgada línea divisoria en todo esto? Y yendo al ámbito personal, ¿cuántas veces le has hecho promesas al Señor de que no harías esto o aquello solo para terminar haciéndolo en menos de 24 horas? Es que somos tan débiles, tan humanos. Y cada día es realmente un milagro. Dios permite que nuestro corazón siga latiendo con un propósito. De que aprendamos a confiar en Él. Y Él quiere demostrar ante el mundo que puede confiar en nosotros antes de concedernos la eternidad. Estamos a prueba en este mundo.
preparándonos para vivir para siempre. Y Dios quiere asegurarse de que entramos en su pacto por los motivos correctos, por amor, por fe, no en base a nuestros méritos. Porque desde que Adán y Eva cayeron, perdimos toda posibilidad y todo mérito porque somos pecadores. Solamente a través de Jesús tenemos la esperanza. Dios nos ayuda a entrar en un pacto con Dios. Ella puso todas sus promesas, ahora nos corresponde a nosotros, como Abraham, creer en sus promesas y avanzar en dirección a Él cada día. Pregunto para terminar, ¿de qué manera esta triste realidad te ayuda a entender el significado de la gracia? Cada día necesitamos de la gracia de Dios. Un día que pasemos sin Dios es un día que estamos arriesgando nuestra eternidad. Estamos perdidos. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos ayuda, amigo y amiga, a hacer de la palabra de Dios un hábito cada día, en cada lugar, tomar calidad de tiempo para escuchar la voz de Dios. Que podamos realmente ser hombres y mujeres de fe. Y finalmente Dios tendrá un pueblo que tendrá la fe de Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por presentarnos estos temas tan claros. A veces es tan fácil tergiversar lo que el apóstol dice, darles aplicaciones de acuerdo a lo que nos parece cuando el contexto bíblico y tan bien expresado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo tiene una perfecta correlación y armonía. Queremos beber de tu palabra, asimilarla, hacer tu palabra parte de nuestra vida, porque tus palabras son vida para nuestras vidas y sobre todo practicar lo que tú nos dices. Que no seamos personas como fue en el pasado y tantas personas hoy rompiendo el pacto de amor que tú has establecido con nosotros. Pedimos perdón y pedimos la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Y esta misma semana que podamos vivir a la luz de su amor y su gracia para obedecerlo y amarle en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, la historia de Agar e Ismael y los hijos de Israel en el Sinaí ilustran la necedad, yo diría, de depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios ha prometido. Este método de justificación se conoce como el antiguo pacto, pero el nuevo pacto es un pacto eterno de gracia. Primero con Adán y Eva, luego con Abraham y luego con Cristo. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios nos ayude a ser fieles a Él. Tú vales mucho para Jesús. Recuérdalo. Él te ama más de lo que puedes imaginar.